Hoy es septiembre 17 y vamos a hablar hoy acerca de el valor que tiene la voz de Dios. Un estudio de la voz de Dios estaría incompleto si no nos enseña a poder reconocer el valor que tiene la voz de Dios. Y este es el propósito de la reflexión, el mensaje de hoy. En Marcos 6, del 30 al 44, ahí podemos nosotros leer que Jesús hizo un milagro y estaban ahí presentes los discípulos. En esa ocasión el Señor alimentó a 5,000 personas, empleando solamente 5 panes y 2 pescados pequeños. Siempre que hablo yo de la alimentación de los 5,000, hago la misma aclaración acerca de los pescados. Nosotros cuando pensamos en pescado pensamos en un guachinango como de este tamaño. Los pescados a los que hace referencia la Biblia era probablemente un pescado ahumado, para que no había refrigeración y no se echara a perder. Y no eran charales, pero era una pieza bastante pequeña de pescado, y con eso y los panecitos el Señor Jesús alimentó a 5,000 personas. Y después en Marcos 6, del 45 al 56, que es el pasaje contiguo, leemos que Jesús calmó una tormenta y nuevamente sus discípulos fueron testigos de este milagro portentoso, pero no entendían lo que el Señor estaba diciendo a través de estas maravillas. Y es que nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios no simplemente es como en ese momento de forma audible, yo estoy hablando y ustedes me están escuchando, sino que Dios habla de muchas maneras. Y ellos no entendían cuál era el mensaje del Señor. Marcos 6, 51 y 52 dice que entonces Jesús subió a la barca y el viento se detuvo. Otra de las versiones dice, el viento se calmó y ellos estaban totalmente asombrados porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesús hace un nuevo milagro y los discípulos estaban en Bavaria, Texas, estaban pensando en el milagro anterior de los panes y todavía no lo entendían. Y dice, y explica la Biblia por qué no entendían, porque tenían el corazón demasiado endurecido. Otra versión dice, lo tenían embotado el corazón para comprender lo que Dios estaba haciendo. Y es que esto mismo sucede cuando buscamos una palabra de Dios y no reconocemos el valor que tiene la voz de Dios. Y la experiencia en relación con Dios es la manera como vamos a aprender a darle valor a la voz que tiene. Yo igual me lo han oído decir como unas 7,000 veces. Cuando mis papás, antes de que muriera mi papá, yo veía cuando se sentaban a la mesa a comer y nos sentábamos con ellos, a veces que nos invitaban y estábamos juntos. Mi papá vivía gracias a mi mamá. Por eso yo les invito a todas las esposas que amen a sus maridos y los consientan, porque para eso es el matrimonio, para consentir a su marido. Y mi papá era bien consentido de mi mamá. Entonces mi papá se sentaba a comer y prácticamente él no hablaba porque todo se lo interpretaba mi mamá. Y a pesar de que crecí con ellos y los vi envejecer y todo, nunca dejó de llamarme la atención que en un momento determinado mi papá yo no notaba qué gesto hacía y mi mamá le pasaba una tortilla. ¿A qué horas sucedió esto?
es que mi papá y mi mamá entendieron, había un lenguaje entre ellos que tenían por alta estima, que hacía que ni siquiera en ocasiones tuvieran que hablar. Pues en la medida que crece nuestra relación con Dios, es en la misma proporción en que nosotros le vamos a dar valor a la voz que Él tiene. Por eso se necesita que una y otra vez escuchemos la voz de Dios y que nos demos cuenta que es Dios el que está hablando, para darnos cuenta del incalculable valor que tiene. Por eso, para escuchar la voz de Dios necesitamos hacer varias cosas. La primera es hacer una cita con Dios. ¿Cuánto tiempo de nuestro día lo dedicamos a escuchar la voz de Dios? Es mi opinión que la mayoría de las personas se equivoca si cree que estamos tan ocupados que escuchar a Dios no puede ser la prioridad número uno de nuestra vida. Lo paradójico es que si de verdad nosotros queremos escuchar a Dios, entonces todos los días tenemos que hacer una cita con Él. Tenemos todos los días cita. ¿Y los domingos? ¿Y los domingos? También. En otras palabras, nuestra agenda debe girar alrededor de Dios y de su agenda. Este es como en los días de Galileo, que descubrió que el sol no gira alrededor de la tierra, sino es la tierra la que gira alrededor del sol. Nosotros necesitamos aprender que no es nuestra agenda la importante es la agenda de Dios, y agendar nosotros de acuerdo a la agenda de Dios. Si estás escuchando este pensamiento por primera vez, te pudiera parecer fanatismo o algo que hace ningún sentido, pero yo lo que trato de decir es que debemos ordenar nuestra vida alrededor de las cosas que son importantes, y agendar es sinónimo de priorizar. Si alguien aquí no tiene una agenda, es mi opinión, quiere decir que no tiene cosas importantes que hacer. O que cree que todas las cosas que hace son importantes. Pero en la agenda siempre ponemos lo más importante. La persona que de verdad lleva una agenda escribe a lápiz y nunca lo hace con tinta. Bueno, déjeme preguntar, ¿quién de los que están aquí presentes lleva una agenda? Y llevar no me refiero que la carga, sino que utiliza una agenda. Oh, muy bien, baje la mano. ¿Cuántos de los que llevan agenda escriben con tinta? Malo. En mis días de empleado, yo llegaba una hora o más antes de la hora de entrada para orar y poner en orden mi día. Y cuando mi jefe llamaba a la junta, todo lo que yo había planeado para el día, ¿qué creen? Cambiaba. Porque en la práctica mi agenda giraba alrededor de la persona que firmaba los cheques de la quincena. Entonces, ¿de qué me sirve anotarlo con tinta si yo no decido qué cosa voy a hacer? Entonces, nosotros debemos ordenar nuestra agenda alrededor de la agenda de Dios. El Señor es el único que puede escribir con tinta indeleble cada día de nuestra vida. Y Él espera ser lo primero y lo más importante para ti y para mí. Entonces, lo que estamos aprendiendo hoy es que a partir de este día, mañana empezamos con una cita con Dios. En las páginas del libro del Éxodo leemos algunas de las personas que tuvieron una cita con Dios. Después el Señor le dijo a Moisés: desciende y prepara al pueblo para mi llegada, conságralos hoy y mañana y haz que laven sus ropas. Asegúrate de que estén preparados
para el tercer día, porque ese día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Yo creo que a ratos Dios ha de haber dicho de su pueblo lo mismo que dice de nosotros. A ver si me entiendes, ¿no? A ver, te voy a explicar, te voy a decir, prepárate, asegúrate, porque voy a descender. Yo no sé si te das cuenta de lo que Dios quería hacer. El Señor programó una cita para reunirse con los israelitas. Y Dios quiere que su pueblo esté listo para tener un encuentro con Él. Entonces, Dios alistó a su pueblo para que la reunión se diera en una atmósfera apropiada y preparada con diligencia y con anticipación. Dios no le dijo a Moisés: mira, Moisés, ahí cuando tengas un tiempito, reúne a alguno de tus amigos ahí donde tú quieras. Lo que Dios le dijo fue: prepáralos y en 3 días, en la agenda de Dios, dentro de 3 días nos vemos, porque yo quiero que escuchen mi palabra. Y leemos más adelante en el libro de Éxodo que a medida que el sonido del cuerno de carnero se hacía cada vez más fuerte, Moisés hablaba, y lo que pasó, Dios le respondía con voz de trueno. ¿Saben lo que es un shofar? Ese cuerno de los carneros se tocaba, y esa cosa cuando suena pero durísimo. Entonces, a medida que el sonido del cuerno del carnero que tocaban los levitas se hacía más fuerte, entonces Dios respondía con voz de trueno más fuerte que los cuernos de carnero. En una ocasión me invitaron a predicar en Mexicali, y pues ahí estaba yo en primera fila, el pastor de un lado, mi amigo que me había invitado, con el que trabajé muchos años, estaba del otro lado, y la reunión normal, igual que todas, y cantaban y no sé qué, y en un momento determinado pierdo la visión, porque pues estaba yo en un momento de alabanza y adoración, y de pronto el pastor, mi compadre y 2 señores de atrás sacan su shofar y truena aquella cosa. No sé cómo suena aquello. Yo tengo un problema en los oídos de tinnitus. Entonces, un sonido muy fuerte me hace temblar. No de que me pongo a temblar, sino que pierdo el equilibrio. Entonces me tuve que agarrar de lo que tenía más cerca, porque cuando suena la voz de la trompeta, ahora imagínense Dios contestándole al pueblo para este diálogo. Y a lo largo de la Biblia, nosotros leemos de las personas que se preparaban para tener un encuentro con Dios. Uno de esos casos es Marta, que estaba preparando su casa y la comida porque esperaba a Jesús. Entonces, con mucha diligencia, Marta estaba haciendo todos los preparativos. Yo no sé si conoces con detalle los preparativos que se realizan para cualquier reunión en nuestra iglesia. Yo creo que algunos no tienen ni idea. Pero ya sea que la reunión sea presencial o virtual, hay muchas personas que se han preparado durante varias semanas para que en el momento en que estamos todos presentes podamos disfrutar de un tiempo con el Señor. Hay muchos preparativos de personas, de servidores que ni siquiera vemos. Yo te puedo decir, después de muchos años de servir al Señor, el Espíritu Santo nunca es desorganizado. Tenemos un Dios de preparación y de orden. Para venir a su presencia nos preparamos. Vamos a leer lo que escribe Pablo a los Corintios. Ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará. Fíjense el orden. Otro enseñará. Otro cantará alguna revelación especial que Dios le haya dado. Otro hablará en lenguas.
otro interpretará lo que dice, pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes, pues Dios no es un Dios de ¿qué? De desorden, no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Estamos aprendiendo que para venir aquí, así como hubo personas que prepararon la reunión, ahora tú ya sabes que para venir aquí y a cualquier momento, en cualquier lugar donde Dios va a estar presente, tú te tienes que preparar para venir y estar en el espíritu correcto. Recuerdo de niño en el carro de mi papá rumbo a la iglesia y en esa ocasión me tocó ir de enfrente con mi papá y se me ocurre prender el radio. Y entonces empecé yo a buscar una estación. No había muchas, por supuesto, no como el día de hoy. Y entonces puse una música que a mí me gustaba. Y mi papá, un hombre de pocas palabras, apaga el radio. Y le digo, ¿qué pasó, papá? ¿Que no vamos a oír música? Me dice, es que yo necesito preparar mi corazón para lo que voy a recibir, para lo que voy a dar en la iglesia. No entendí nada, pero ahora lo entiendo. Lo que mi papá quería era que su corazón estuviera en paz, que no llegara corriendo porque se le hizo tarde, o que se pasara un semáforo o no sé qué, o que en el automóvil viniéramos discutiendo alguna cosa por el estilo. No. Pues ¿a dónde vamos? Pues a la presencia de Dios. Entonces tenemos que prepararnos. ¿Saben qué aprendí con la pandemia? Que el domingo es un día para levantarse temprano. También, porque también nos levantamos temprano el lunes y el martes y el miércoles y el jueves y el viernes y el sábado, ¿verdad? Déjame ponerte una ilustración a ver si este cuadro ayuda. Llevas varios días con un dolorcito a la altura de la última llantita de la barriga de norte a sur. O sea, de la de abajo. No, hay varias, pero me refiero a la última. ¿Ya tomaste té de eucalipto, de manzanilla, de cola de caballo, de garra de león? No, ¿nunca he tomado té de garra de león? Buenísimo. No sé para qué, pero buenísimo. ¿Ya te frotaste ahí en la barriga infusiones de caléndula con hinojo y hierba de San Simón y nada? Después de varias semanas de hacer lo mismo, sin resultado, fuiste al médico, te hace una tomografía y resulta que el apéndice está a punto de turrón y de inmediato te llevan a cirugía. Te meten al quirófano y lo que ves te alarma. Alrededor de ti está el equipo de médicos, enfermeras, se están poniendo de acuerdo. Y tu doctor dice, Juan, tú le abres la panza. Dolores, tú metes la mano a ver si encuentras qué le sobra a esta paciente. Después tú, Felipe, cortas el apéndice y cierras la herida. Yo nomás los veo porque la sangre me da como asquito y realmente nunca he operado de apéndice. Enfermera, hable la anestesista y mientras llega vamos a ver qué instrumentos tenemos y cuál sería bueno lavar. ¿Qué se ve en este cuadro? ¿Qué está pasando en este cuadro? Caos. No hay preparación, no hay orden. Imagínense que eso fuera lo que ocurriera antes de que empezara nuestra reunión y nuestras actividades cada vez que nos vemos. Pues lo mismo nos sucede cuando queremos escuchar la voz de Dios. Primero debemos preparar el terreno para sembrar y una manera de hacerlo es programando una cita. Si no agendamos una cita para encontrarnos con Dios, vamos a perder la oportunidad de pasar tiempo con Él. Y si no agendamos, vamos a empezar nuestro día
y lo vamos a terminar sin haber hablado con la persona más importante del universo. En mis últimos años de asalariado, yo hacía dos cosas que te quiero sugerir. Lo que te sugiere el pastor debe ser bueno, ¿verdad? Hazme así. Y entonces seguramente es algo que tú vas a querer hacer de ya, ¿verdad? Ok. Entonces, lo que yo hacía, me levantaba a las 5 de la mañana. Llegaba a la oficina al menos 2 horas antes de la hora de entrada. Yo puedo entender que hay unos que se levantan con la fresca de las 11 y les va a costar trabajo este consejo. Así que cada uno escoja la mejor hora del día para hacer su cita con el Señor. Es muchísimo más importante tener un tiempo con Dios a una hora determinada que la hora en sí misma. La hora es secundaria, pero lo que es primero es la cita. Y como el día solamente tiene 24 horas y tú tienes muchas cosas que hacer, tienes que hacer un intercambio. Por ejemplo, algo que también hacía, me llevaba el lunch a la chamba y a la hora de la comida entraba en mi despacho, me apartaba de los demás y buscaba al Señor. Él no se ofende si mientras tú platicas con Él estás al mismo tiempo comiendo. Siempre y cuando tengas la boquita cerrada, Él no se ofende. Si tienes hijos pequeños, acuéstalos temprano para que puedas tú buscar a Dios y hablar con Él antes de que tú te duermas. Y también te recomiendo entrar en un lugar que se convierte en tu santuario. Ese es el lugar apartado. Es un lugar también que es adecuado para poderte encontrar con el Señor si no haces una cita. Y no hay un lugar adecuado para poderte reunir con el Señor, nunca vas a poder hablar todos los días con Él. Yo le llamo santuario porque te permite estar ahí en la presencia de Dios y enfocarte sin interrupciones. Ese es el lugar en el que estás a solas con el Señor, que igual puede ser un lugar público. Mr. Starbucks va a estar muy contento si todos los días haces tu cita con el Señor ahí, tomando tu cafecito. Te va a salir como lumbre, pero no importa, ¿verdad? Lo importante, mi querido Yello, es que Yello es accionista de Starbucks, por eso le digo. Lo importante es hacer una cita con Dios de lunes a lunes. ¿Sí? Bueno, la segunda cosa que necesitamos hacer, hijo, y todas las personas, ¿verdad? En general, estar quietos y adorar a Dios. La cita con Dios empieza cuando nosotros estamos quietos delante de Él y lo estamos adorando. Para la mayoría de nosotros estar quietos es muy difícil. Por eso la Escritura nos exhorta diciendo: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. Salmo 46, pero en la versión Nueva Biblia Viva dice: silencio, sepan que yo soy Dios, todas las naciones del mundo me honrarán. El mensaje en este texto bíblico indica la posición, la actitud de serenidad que debemos tener delante de Dios. Un día estaba en la casa, es que veo a mi hermosa esposa, y en esa ocasión estaba yo orando y leyendo la Escritura en la sala. Había un silloncito que me gustaba para hacer ese tiempo con el Señor. Y yo cuando estoy con el Señor, estoy en lo mío. Puede sonar el teléfono, el timbre, el WhatsApp, lo que ustedes quieran. Es el tiempo del Señor. Y entonces pasó un ratón. Y lo vi. Dios te bendiga, ratón.
Sí, sí. Yo seguí adelante. Pero fui después, ¿no es cierto, hijita? Y te avisé. Y dije, ya me voy por ahí en un ratón. Necesitamos estar quietos, sin distracción. No importa si pasa el ratón. Solo si estamos quietos vamos a ser capaces de escuchar, de permanecer expectantes y poder entregar nuestras preocupaciones a los pies del Señor, estando quietos. ¿Verdad, hijo? En su primera carta de Pedro dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. La Nueva Traducción Viviente dice: entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Regresemos por un momento a los días de Moisés. Tan pronto los israelitas dejaron de ser esclavos, Faraón cambió de opinión y decidió no dejarlos salir de Egipto. Acto seguido se subió a su carruaje y el ejército lo seguía. Los egipcios empezaron a perseguir a los israelitas hasta el Mar Rojo, y a medida que Faraón se acercaba, los hebreos vieron ese enorme ejército que los acechaba. El pueblo de Dios ya no podía avanzar porque el mar los bloqueaba el camino. Pero de inmediato empezaron a lamentarse, a quejarse, y decían: si tan solo nos hubiéramos quedado en Egipto como esclavos, no estaríamos en esta situación. Pero a pesar del peligro, ellos estaban por descubrir que no necesitarían pelear esa batalla. Miren el pasaje. Pero Moisés les dijo: no tengan miedo, solo quédense quietos. Pero Moisés, ahí vienen los egipcios. Quédate quieto y observa cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Es que parecemos esas gallinas que les cortan la cabeza, ¿no? Es un meneadero por todos lados. ¿A dónde? Espera. Quédense quietos. Todavía no sabemos cómo va a terminar la película, pero nosotros ya queremos inmediatamente hacer algo. ¿Verdad, hijo? Es que mi hijo y yo tenemos varias conversaciones al día y siempre lo encuentro en ese estado de quietud. Este texto que estamos leyendo destaca lo siguiente: son órdenes que da el Señor. Les dice el Señor: estén en sus posiciones y quédense quietos. No están tirados de panza, no, ahí en sus posiciones. La segunda cosa que le digo: observen cómo hoy el Señor los va a rescatar. Eso es lo que quiero que hagan, que vean mi poder. Y les reiteró: solo quédense tranquilos y quietos. ¿Cuántas batallas nosotros hubiéramos ganado si nos quedamos quietos? Pero queremos hacer algo. No, ¿cómo me voy a quedar de brazos cruzados? Pues en algunas ocasiones hay que hacerlo. Y hay otra historia que me gusta mucho, y esta está en 2 de Crónicas, capítulo 20. Porque 3 ejércitos sitiaban a Judá y Jerusalén, y la gente estaba aterrada. Y delante del Señor se preguntaban qué era lo que debían de hacer. Y entonces vino el Espíritu del Señor sobre Jaasiel, el levita, y miren lo que les dijo: escuchen, habitantes de Judá y Jerusalén. Escuche, rey Josafat, esto dice el Señor: no tengan miedo, no se desalienten por ese poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Mañana marchen contra ellos, los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones de guerra.
Luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Si esto fuera guerra con fusil, les dice el Señor: agarra tu AK-47, tus granadas te las pones encima, te pones el casco, tu tira de estas cosas que salen para allá, con los tanques y los aviones, que esos que volaron ayer, ¿no? Los 3 que tenemos volaron ayer, por todos lados. Salgan todo el ejército, estén en la posición, listos, quietos. Ahora vean lo que voy a hacer. No es para estar en la cama, no, es para ver la victoria que el Señor va a dar. Y toma nota entonces, ¿qué fue lo que hicieron los israelitas? Después de consultar con el pueblo, el rey Josafat designó a los que irían al frente del ejército. Ellos iban a ir cantando y alabando al Señor por el esplendor de su santidad. ¿Dónde están los de la alabanza? No, levanten la mano porque los quiero ver. Allá están. Cantaban, esa es la estrategia de guerra, cantaban: den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Y tan pronto estos de la alabanza empezaron a cantar al Señor, puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas, los del monte de Seir. Los 3 ejércitos atacaron a Judá y Dios derrotó a los 3 ejércitos. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Cantaba. ¿A quién cantaba? A Dios. De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes de Seir. Los aniquilaron, y después de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron entre ellos y se mataron unos a otros. Los hombres de Judá llegaron a la torre del desierto para ver el gran ejército enemigo, pero lo único que vieron fueron cadáveres muertos, totalmente muertos. Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaban delante del ejército cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Y esto es lo que cantaban: den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón y Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. Y los ejércitos de Moab y Amón se volvieron contra los aliados del monte Seir y mataron a todos y a cada uno de ellos. Después de destruir al ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí. De modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Ni un solo enemigo, ni uno solo quedó con vida. Y este mismo patrón se describe en el libro de los Hechos. Ciertos días, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, vino el Espíritu Santo y les dice: apártenme a Pablo y a Bernabé, porque tengo un trabajo muy especial para ustedes. 2 acciones van de la mano. La adoración a Dios sucedió primero, y después la voz del Espíritu Santo vino en segundo término. Para mí, permanecer quieto y adorar significa, este es lo que yo hago a título personal: ir a mi lugar de estudio, que es mi lugar de trabajo. Yo después pongo música que aquiete mi alma. A lo mejor mi música no aquietaría tu alma, pero sí aquieta la mía. Y como voy a ser yo el que quiero estar con el Señor, yo escojo la música. Otros dicen que se deprimen. Lo siento, hijito. Esa música aquieta mi alma, y como yo no puedo pensar sin escribir, yo estudio la Biblia y escribo lo que el Espíritu me está impresionando en ese momento. Y
poder sentir su toque me emociona, me sorprende, porque entonces es cuando empiezo a escuchar lo que Dios me quiere decir para este momento, no para ustedes a través de mí, sino para mí. Mi cita con el Señor es todos los días. Hay un diálogo creador-criatura donde Él me habla a través de su palabra, a través de su espíritu me da dirección. Y sé que hay otros que alaban con su tiempo de oraciones, con música cantada, alabanzas cantadas. Está muy bien, hazlo a tu manera, pero lo importante es que lo hagas todos los días. Si me ayudan allá atrás, por favor, con la música. Al hijo de un pastor, y esta vez no hablo de mi hijo, Goma, le gusta la pesca. Y desde niño siempre quiso ser un pescador profesional. Este niño a toda hora veía videos relativos a la pesca, leía libros de técnica de pesca, y cada vez que podía dejaba todo para ir a pescar. En una ocasión la familia se fue de vacaciones a Colorado. Cerca de donde llegaron había una laguna de truchas. Y en ese tiempo el hijo del pastor tenía 11 o 12 años y en lo único que pensaba era en pescar. El papá, queriendo agradar a su hijo, lo llevó a una laguna que era la preferida de los pescadores de la región. Y el niño caminó alrededor, estudió toda el área y luego fue a la tienda a escoger la carnada. Regularmente en estos lugares de pesca hay una tiendita donde se venden accesorios de pesca y ahí está la carnada que compran. Pero cuando llevó la carnada al mostrador para pagarla, el encargado le dijo: hijo, lo siento, pero esa carnada no te va a servir de nada. A las truchas de aquí no les gusta la carnada que tú escogiste. El niño volteó a ver al papá, le hizo un gesto desaprobando el consejo del dependiente de la tienda, y en ese lenguaje silencioso que solo entiende el hijo y el papá, le decía: papá, yo sí lo estoy haciendo. El papá estuvo de acuerdo que el jovencito comprara la carnada que escogió. Después de todo, el hijo era el experto y el papá pues no va a ser el pastor. Los dos regresaron a la laguna y de un lado estaban todos los pescadores de la región. Pero este joven adolescente caminó al otro lado de la laguna donde no había pescadores. Puso la carnada en el anzuelo, tiró la línea al agua y empezó a sacar un pez después de otro, después de otro, después de otro, después de otro. Y pasada una hora algo interesante empezó a suceder. Uno a uno los hombres del otro lado de la laguna le empezaron a preguntar al niño: ¿qué carnada estás usando? Y poco a poco todos fueron a donde estaba el niño y nadie quedó del otro lado de la laguna. ¿Qué es lo que trato de decirte con esta anécdota real? En general, el niño pasaba tiempo estudiando temas relativos de la pesca. Sabía muy bien cómo pescar, incluso cuando no estaba físicamente pescando. Él podía en su mente y en su corazón hacer los movimientos y pensar la forma de pescar. Pero cuando quería atrapar un pez de manera específica, él sabía con exactitud lo que debía hacer y podía pescar muchos peces. A ver si ves la comparación. Escuchar la voz de Dios es así. Todos los días necesitamos pasar tiempo en la presencia de Dios para escuchar la voz general de Dios. El niño veía videos,
y leía sobre la pesca. Nosotros vamos a la presencia de Dios todos los días y vamos a empezar a aprender a escuchar esa voz general de Dios. Cuando aprendemos a discernir la voluntad general de Dios, y esto lo podemos hacer ya todos los días, entonces estamos listos para cuando Dios nos va a dar una palabra específica que tiene que ver con nuestra vida y con nuestro ministerio. Éxodo 20 están los 10 mandamientos y dice: no robar. Eso es en general. ¿Para quién? Para todas las personas. Por eso Dios nos habla a todos en general. Pero hay una cosa maravillosa que hace en especial, que lo ha hecho hoy, en este día. Mientras hemos estado hablando de Dios, el Espíritu Santo ha ido de uno en nosotros y nos ha dado una palabra específica. Algo que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que hemos platicado. Porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y a lo mejor esta palabra que Dios te habló hoy tiene que ver con tu trabajo. A lo mejor te recordó de que tienes muchos pendientes, que no haces nada en la oficina. A lo mejor muchas cosas que tienen que ver con la familia, Dios te las ha traído ahora a la luz y ahora las consideras. Dios llega a una atmósfera siempre y cuando está preparada para Él. Nosotros necesitamos a Dios, Dios no necesita de nosotros. Entonces tenemos que preparar esa atmósfera, empezando con una agenda a la cual nosotros acudimos a esas citas todos los días sin pretexto. Y así es como nosotros vamos aprendiendo a escuchar su voz. Y es entonces cuando la voz de Dios empieza a cobrar valor para ti. Para nosotros es vital agendar reuniones todos los días para estar con Dios, para poder reconocer su palabra y escuchar su voz. Ayer mismo, repasando mis notas para poder compartir el día de hoy, Dios me decía: necesitas aprender a reflexionar en mí. Y yo creo que todos necesitamos aprender a reflexionar en Dios, reflexionar en su palabra, reflexionar en lo que Él nos dice. Esto era lo que María estaba haciendo, porque así lo dice la Escritura, y María guardaba todas estas cosas en su corazón. Reflexionar es regurgitar, traer a la conciencia y estar pensando. Si no aprendemos a buscar y valorar la palabra general de Dios, vamos a tener mucha dificultad para escuchar y reconocer esa palabra específica del Señor para nuestra vida. Para esto son las citas. Yo no sé si ya tienes plan para mañana. Decir, pues claro, tengo que ir a trabajar. Sí, pero concretamente, de parte de Dios, ¿qué cosa Él tiene para ti mañana? Pues para empezar, tiene que llegar mañana para que lo sepas, porque hoy no lo sabemos. Dios alimentó al pueblo de Israel con maná y se los mandaba todos los días. Y cuando había algún abusado que decía, voy a agarrar 2, 3 tortas para mañana, no va a ser que no venga Dios, se le engusanaban. La palabra de Dios es fresca si la comemos al día. Aquí abajito tenemos una panadería. Mi esposa ya por ahí de las 6 empieza a oler.
¿Verdad, hijita? Ya no me hace caso. ¿Verdad, hijita? Entonces, ¿por qué no me traes mi pan? Dios nos empieza a hablar. Nosotros empezamos a oler. Ese es el pan de Dios. Por eso guarda en tu corazón lo que el profeta, para desarrollar ese tiempo es un sumario, agenda una cita, permanece quieto, adóralo, ora, lee la Biblia, escribe tus motivos. Y esto es lo que hay que guardar en nuestro corazón. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán. Siempre y cuando me busquen de todo corazón. Este día yo quiero bendecirte. Y quiero usar esta porción de Deuteronomio 15 como la base de esta bendición. No haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido como te ha dicho, y esta es la consecuencia: prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado, y tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Ponte de pie. De las más grandes bendiciones que hay en la vida es poder ser vocero de Dios. Yo no quiero hacer ninguna otra cosa diferente en mi vida que no sea hablar bien de Dios. Y ahora a través de mí Dios te bendice. Porque crees en Cristo. Escucha con fidelidad mi voz y la obedeces. Por tanto, no hay una sola persona pobre en mi familia. No eres pobre ni jamás serás pobre, porque yo, el Señor, respaldo tu obediencia con prosperidad. Cada uno de los que escuchan mis voz son herederos de la promesa que yo le di a Abraham. Otros te pedirán prestado y tú nunca serás esclavo de los acreedores. Te he llamado para vivir en libertad y no en esclavitud. El lugar que Jesús compró con su sangre para ti es de autoridad. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti nadie podrá tener dominio. Tú solo escucha y obedece, que yo me ocupo de todo lo demás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor los bendiga. Escuchaba una historia real que un congregante en una iglesia, me parece que fue en Estados Unidos, le llamó a su pastor, le dijo: pastor, Dios puso en mi corazón dar una suma millonaria para construir la iglesia. Y le dijo: necesito verlo para algunas cuestiones de papeles, no recuerdo los detalles, pero vamos a poner el martes a las 8 de la mañana. Y el pastor le contestó: ¿sabes qué? El martes a las 8 de la mañana no puedo estar contigo. Y yo, cuando lo estaba escuchando, dije: a ver, ¿cómo? Me llama Fanta y me dice: Goma, quiero hacer una ofrenda millonaria
para la construcción de Oasis. El Señor lo puso en mi corazón y tengo la posibilidad de hacerlo. Y me cita a las 8 de la mañana en el Starbucks. ¿Qué creen que voy a hacer a las 8 de la mañana? Ok, gracias, Poncho me lleva. Y el pastor le contestó, ¿sabes qué, Fanta? Es que justo los martes a las 8 de la mañana es mi tiempo de oración con el Señor. No puedo ir contigo. Yo lo escuchaba y lloraba. Nosotros por un partido mugroso de fútbol no venimos. Que no haya nada que nos detenga de estar en la cita que tenemos con Dios. Los domingos y los lunes y los martes y toda la semana. Padre, gracias por este tiempo. Levanta tus manos al cielo. Y si tienes que pedirle perdón al Señor por lo infiel que ha sido, ese es el momento. Padre, perdónanos si no hemos sido en el nivel de fidelidad que tú demandas de nosotros. Perdónanos si hemos cambiado este tiempo, el primer día de la semana, por cualquier otra cosa y no estamos aquí. Perdónanos, Señor, si nuestra agenda es demasiado ocupada y no podemos buscarte en la semana. Hemos fallado. Hoy yo te pido, Padre, que esta enseñanza que nuestro pastor nos ha dado quede plasmada en nuestro corazón. Estar quietos. Estar quietos. Dejar de luchar. Dejar que hacer ese esfuerzo. Quieto. No tenemos por qué pelear, hay que estar quietos. No tenemos por qué contestar, hay que estar quietos. No tenemos por qué discutir, hay que estar quietos en tu presencia. Y tú te vas a encargar de todo lo demás, porque tu palabra nunca falla. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que Dios los bendiga, muchas gracias.